La clase 1.10 nos presenta el siguiente problema inicial, en la cual, dada la siguiente imagen, nos pide que un guardabosques quiere calcular la altura de un árbol y para ello se coloca a 7 metros del árbol y observa la punta de este con un ángulo de 74 grados. Si la altura del guardabosques es de 1.6 metros, entonces ¿cuál es la altura del árbol? Esta es la situación que vamos a reflexionar. Entonces, revisando la solución para este pequeño problema, observamos que la altura del árbol junto con el suelo son perpendiculares y forman un ángulo recto de 90 grados. Por lo tanto, tenemos una situación que involucra un triángulo rectángulo. Para eso entonces, a la altura desde el punto B hasta el punto C, le vamos a llamar, por ser la variable desconocida, con X, puesto que la altura de la persona ya sabemos que mide 1.6. Luego se la vamos a agregar. Entonces vamos a plantear la razón para tangente de 74 grados porque X es el cateto opuesto y la distancia entre la persona y el árbol es de 7 metros. Este sería el cateto adyacente. Entonces este 7 que está dividiendo en esta ecuación pasaría a multiplicar al lado izquierdo y me queda 7 por la tangente de 74 grados. Ahora en nuestra calculadora nos aseguramos de tenerla en el modo grados, degree, y 7 por tangente de 74 grados me da como respuesta 24.41, 190 y sigue. Entonces lo vamos a dejar aproximadamente con 24.41. Quiere decir entonces que al valor de X le vamos a sumar la altura del guardabosques, por lo que la altura del árbol va a ser 24.4 más 1.6, aproximadamente 26 metros de alto. Entonces vean ustedes la utilidad de las razones trigonométricas, porque este ángulo podríamos medirlo con cualquiera, incluso con un clinómetro casero que se puede hacer, como dice la clase 1.11. Y este ángulo se formó desde la línea horizontal de la persona hacia arriba, hacia el punto final que quería observar. Entonces, este no es un ángulo de presión. ¿Cómo le vamos a llamar? Bueno, la definición dice que este se llama un ángulo de elevación. Y por definición, si un observador se encuentra por debajo de un objeto, al objeto que se forma entre la línea horizontal, imaginaria por supuesto, y la línea de visión del objeto hacia arriba se le llama ángulo de elevación. Por ejemplo, en el gráfico inicial, el ángulo de elevación es el CAB, como cuando vemos un avión en el cielo o un helicóptero. Entonces, u otro objeto. Nuestra línea horizontal imaginaria está aquí, ¿verdad? Para ver un objeto hacia arriba, entonces ese ángulo que nosotros levantamos la cabeza es el que vamos a conocer como un ángulo de elevación. O podría ser que nosotros queramos medir un objeto alto como la punta de un edificio o la altura de un avión, de un árbol, etcétera. En estas situaciones vamos a hablar de un ángulo de elevación. Y por supuesto, al tratarse de un triángulo rectángulo, son aplicables las definiciones trigonométricas de seno, coseno y tangente. Veamos un ejemplo a continuación para aplicar estos conocimientos que tenemos. Un hombre se encuentra en un edificio, dice, observando otro edificio, que está a 100 metros de distancia. El ángulo de elevación al tope de este edificio es de 30 grados y el ángulo de depresión a la base de este edificio es de 15 grados. Entonces, la pregunta que nos hace es, ¿cuál es la altura del edificio que observa? Y nos dice que vamos a depreciar la altura de la persona. Entonces, como podemos ver en la imagen, ya está ilustrado, ¿verdad? Suponemos que esta persona está al suelo de la base de este otro edificio. El ángulo de elevación hacia la punta es de 30 grados y de depresión hacia la base es de 15 grados. Y la distancia entre los dos edificios es de 100 metros. Entonces a este segmento opuesto a 30 grados le vamos a llamar X y a este segmento opuesto a 15 grados le vamos a llamar Y. Quiere decir entonces que la altura del edificio que nosotros buscamos va a estar formada por los segmentos X más Y. Entonces observemos el triángulo de arriba en primer lugar. El cateto opuesto es X y el cateto adyacente es 100.
Por lo tanto, vamos a ocupar la razón trigonométrica tangente de 30 grados es igual a opuesto sobre adyacente x sobre 100. Este 100 de aquí de la derecha, perfectamente que está dividiendo, puede pasar a multiplicar y nos quedaría de la siguiente forma. Y finalmente, al aplicar esto en la calculadora, nos da que es de 57.74. Ya conocemos este segmento X. Ahora nos vamos a ir a este triángulo en el cual queremos conocer el segmento Y, sería lo opuesto para 15 grados y el adyacente siempre es 100 metros. Entonces planteamos tangente de 15 grados, opuesto sobre adyacente, es decir, Y sobre 100. Y de nuevo este 100 que está dividiendo pasa a multiplicar a la tangente de 15 y al hacer esto en calculadora nos sale que es 26.80. Entonces ya conocemos estos dos segmentos. Para dar respuesta, nomás tenemos que sumar estas dos longitudes y la altura del edificio es de 54.74 más 26.8, que equivalen a 84.54 metros. Entonces veamos cómo las razones trigonométricas y los ángulos de elevación y de depresión nos permiten resolver problemas de la vida cotidiana como en esta ocasión.